queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a la escucha de la palabra de Dios en este día grande, bonito y hermoso que el Señor nos regala, en este día jueves, donde oramos a Dios por todos los sacerdotes del mundo entero. Oramos por el Papa Francisco, oramos por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas. Oramos por el sacerdote de tu comunidad. Oramos por todos en este día. Y te invito a ti a orar también por todos los sacerdotes del mundo entero. Orar por el Padre Luis Toro, por el Padre Marcos Galvi, el Padre Cristóbal Araujo, el Padre Eudis Medina, el Padre Ángel Umaña, por el mío propio, el Padre José Gregorio Medina, para que sigamos adelante en esta bonita misión de evangelizar, de llevar la buena noticia a todas las personas, utilizando también las redes sociales para llegar hasta cada uno de ustedes, para que ustedes se enamoren cada día más de la santa palabra de Dios. Es un gusto compartir con ustedes a esta hora, en este momento, en este día, y saludarlos con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho amor, diciéndoles a ustedes que nos animemos a seguir adelante, que nos animemos a seguir escuchando la palabra de Dios, a seguir leyendo la palabra de Dios y a seguirle dando gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios el que nos permita poder compartir con ustedes a esta hora, nuevamente en este día, porque Dios es el que nos ha permitido podernos reunir y poder llegar hasta cada uno de ustedes para que podamos leer, escuchar, reflexionar y llevarlo a nuestra experiencia de vida, la misma santa palabra de Dios, que es la que nos ilumina, porque ella es lámpara y tiene que ser lámpara en medio de nuestro caminar. Agradeciendo a Dios por la vida, por todo su amor, pues agradecemos a cada uno de ustedes que se acerca también a este en vivo. Saludamos a Aurora Pérez. Bendiciones, buenas tardes, Padre. Irma Collazo, buenas tardes, Padre José. Saludos, Angélica Ordóñez. Gracias, Padre. Dios le bendiga siempre, que lo colme de buena salud y a toda su familia. Saludos desde Apizaco, Tlaxcala. Dios le bendiga. Natalie Vélez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen María lo bendiga siempre. Paola Félix, buenas tardes, Padre, Dios le bendiga, aquí esperándole. Erlinda Ceballos Serafín, buenas tardes, Padre José Gregorio, buenas tardes. Emilda Mariela Gómez, buenas noches, Padre José Gregorio Medina. Saludos de República Dominicana, que Dios le llene su vida de salud y sabiduría, amén. María Encarnación, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, Dios le bendiga, los saludamos desde Guatemala. LGF, Dios te bendiga, gracias por tu granito de arena, que el Señor le siga bendiciendo siempre. Ros Ágreda, buenas tardes, Padrecito José Gregorio Medina, bendecida tarde por la gracia del Señor, Dios Todopoderoso, bendiga esta enseñanza y a todos de la escucha de la Santa Palabra, aquí esperando, gracias. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre José Gregorio, por favor, sus bendiciones para mi papá Armando Ramírez Sánchez, ya que aún continúa enfermo. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Dios Padre Todopoderoso, derrama tu gracia, tu bendición, pasa tu mano sanadora sobre este hijo tuyo, Armando Ramírez, y concédele, Señor, la sanación en medio de su vida. Emilda Mariela nos escribe el tema de hoy. Anaí González, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, Dios le bendiga, esperando la palabra de Dios, saludo desde Guatemala. Priscila Priego, Patricia Priego, perdón, buenas tardes, Padre José, muchas gracias por sus bendiciones, amén. Milda Mariela nos hace la invitación, vamos a darle un dedito para arriba al video. Vanessa Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, lista para escuchar la santa palabra de Dios, mil bendiciones. Y Paola Félix,
aquí listos para escuchar la palabra de Dios. Padre, saludamos también a todos los que se han venido haciendo presente, a Isidra Romero, a Erlinda, por sus enseñanzas. Dalila Guzmán, buenas tardes, Padre José Gregorio, aquí listo para escuchar el alimento espiritual que nos fortalece cada día. Mari Guerrero Rondoy, buenas tardes, Padre José, presente para escuchar este mensaje de la Santa Palabra de Dios. Guillermina Sánchez, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios le bendiga siempre. Desde Argentina, un abrazo en Cristo. Vanessa Pérez, buenas tardes. Gela Luna, buenas tardes, Padre José Gregorio. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre, que Dios nos lo bendiga hoy y siempre, amén. Ismael Vázquez, Padre José Gregorio Medina, saludos para usted y su familia. Pida por mi hermano que lo tengo enfermo, igual por mi mamá. Feliz año nuevo, lo queremos mucho, amén. Que Dios pase su mano sanadora sobre tu hermano y sobre tu mamá, para que Dios les conceda la sanación. María Pérez, presente, saludo desde Santa María, California. Olivia Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio. María Valdés, buenas tardes, Padre José Gregorio, bendiciones, un saludo en la distancia. Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, mil bendiciones. Rigoberto Valdés, gracias, Padre, Dios le bendiga por todas las enseñanzas, que le siga dando salud desde Herme, California. Mónica Lili, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios la Virgen lo cuide y lo bendiga desde Perú. Armando Rosa, saludos desde México, de la familia Rosa Maya, lo apreciamos mucho, Dios le bendiga, gracias por su apoyo, por su aprecio. Ana Resendi, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Delmi Reyes, buenas tardes, Padre, que Dios le bendiga de El Salvador. Armando Rosa, de bendición para la familia Hernández Sánchez desde México, gracias, que Dios bendiga a tu familia, Armando. Clemente, Padre Gregorio, que el Señor lo fortalezca y proteja, amén. Saludamos a Pon Sánchez, hola Padre Clemente, desde Tuxpan, México. Mari Guerrero nos escribe el tema de hoy. Marta Baraca, hola Padre, saludo desde Reno, Nevada. Mauricio Juárez, que Dios le bendiga, Padre, amén. Natalie Belín nos escribe el tema de hoy. Sonia Maciel, buenas tardes, Padre Gregorio, bendiciones y saludos. Verónica Lara, buenas noches, Padre, bendiciones para usted, esperando la palabra de hoy por su buena enseñanza, amén. Paola Feli dice, Padre, por favor, puede hacer una oración por la familia Hernández Rojas, que son 8 personas infectadas del coronavirus. Les invito también a todos ustedes que desde lo profundo de su ser, en un momentico, puedan también hacer una oración por la familia Hernández Rojas, para que Dios pase su mano sanadora sobre todos ellos y les conceda la sanación, para que esta enfermedad del COVID-19 no haga estragos en sus vidas, sino que sea erradicada de la vida de esta familia y de la faz de la tierra. Que Dios bendiga a esta familia Hernández Rojas. Y María Encarnación nos escribe el tema de hoy. Vamos a centrar ahora nuestra atención y vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu. Vamos a pedir a Dios que derrame sobre nosotros, que se haga presente el Santo y Divino Espíritu de Dios en medio de nuestra vida, para escudriñar, para leer, para preparar nuestra vida, para abrir nuestro corazón, para así poder dar a conocer la buena noticia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros en este día. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche, tengan todos ustedes que se acercan a esta hora, en este día, para un en vivo acerca de la palabra de Dios. Ya llevamos varios días compartiendo la palabra de Dios. Les animo a que no se desanimen. Les animo a que agarren fuerzas para seguir estando en la lectura y escucha y reflexión de la santa palabra de Dios, porque es una bonita experiencia
qué sabroso, qué alegre, qué felicidad es poder compartir la palabra de Dios, porque nos sentimos a gustos, porque Dios está presente en medio de nuestra vida. Y la palabra de Dios es el farol que ilumina también nuestro caminar, nuestra vida, para poder hacer las cosas bien y llegar a la presencia del reino de los cielos. Claramente estos capítulos que han pasado ya del libro primero de Samuel nos han dejado todos una enseñanza. Y este capítulo del día de hoy que vamos a compartir también nos deja una magnífica enseñanza. Es que la palabra de Dios deja magníficas enseñanzas, pero para que las hagamos vida en nuestra vida. Es decir, que la tenemos que poner en práctica, que no tenemos que olvidarnos de las cosas de Dios, sino que tenemos que ser obedientes a las cosas de Dios. Ayer escudriñábamos la palabra de Dios y veíamos que David se había olvidado de todo lo que Dios había hecho en medio de su vida. Pero resulta que en este capítulo 28 nos va a presentar otras cosas que también tenemos que tener muy en cuenta. Ayer David se olvidó de lo que Dios hizo en medio de su vida. Tú y yo no tenemos nunca que olvidarnos de todo el bien que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y en la vida de todas las personas que comparten con cada uno de nosotros. Este día, este capítulo 28 del libro primero de Samuel nos va a dejar magníficas enseñanzas de que nosotros tenemos que aprender a servir solamente a Dios, que no podemos servir a dos amos, como Jesús también va a hacer la referencia, y es lo que va a iniciar este capítulo 28. David, o entre el pueblo de Israel, o en personas adivinas, ni a lo brujo, ni hechicero, es una abominación ante la presencia de Dios. Y todo eso está presente en este capítulo 28 del libro primero de Samuel. Tiene 25 versículos, pero 25 versículos llenos de una riqueza incalculable, de un mensaje grandísimo para que tú no caigas en el juego del que caen las demás personas, porque hay personas, y espero que tú no seas una de esas personas que busca a Dios cuando ya tiene una necesidad. De resto, cuando no pasa nada en su vida, pues nunca más se acuerda de Dios. Que tú no seas así, y es lo que va a presentar este capítulo 28 del libro primero de Samuel, que vamos a escudriñar, que vamos a leer y que vamos a compartir, porque todo capítulo de la palabra de Dios nos deja una bonita enseñanza y nos invita también a compartir, nos invita también a llenarnos y a dejarnos llenar de la presencia de Dios. Por eso te invito a que dispongas tu vida, a que dispongas tu alma, a que prestes atención con tus oídos y que estén bien dispuestos para escuchar este capítulo de la palabra de Dios. Libro primero de Samuel, capítulo 28. Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquís: ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquís a David: con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Samuel había muerto. Todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramat, su ciudad.
Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos, vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: aquí mismo, en Endor, hay una nigromante. Se disfrazó Saúl, poniéndose otras ropas, y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo: adivíname por un muerto. La mujer le respondió: bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo: ¿a quién debo invocar para ti? Respondió: evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra, se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: estoy en gran angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dijo Samuel: ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano, Yahvé, y no Amalek. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entregará Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra, cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba además sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Acercóse la mujer donde Saúl, y viendo que estaba tan conturbado, le dijo: tu sierva ha escuchado tu voz, y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste.
Escucha pues, tú también la voz de tu sierva, y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tenga fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo: no quiero comer. Pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado. Lo sirvió a Saúl y sus servidores. Comieron y levantándose se marcharon aquella misma noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 28 del libro primero de Samuel, donde se nos presenta claramente varios puntos a resaltar. Y es ya desde el momento en que David tiene que elegir entre uno u otro, entre el pueblo de Dios, que es Israel, o Aquís, que es el de los filisteos. Y aquí es donde empieza a desenvolverse todo. Aquí es donde empieza también a desarrollarse todo este capítulo 28 del libro primero de Samuel, que hemos escuchado y que tú has prestado también atención para llevar adelante este maravilloso y espléndido acercamiento a la palabra de Dios. El versículo 1 y 2 de este capítulo 28 dice así: por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquís: ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquís a David: con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Aquí es donde se va a desenvolver en estos primeros dos versículos el hecho de que David tiene que tener una postura grande. Sí, servir al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, bajo el cual él fue consagrado para ser rey de Israel, o servir a Aquís, que es el de los filisteos. Y es aquí donde claramente David no le da una respuesta a Aquís si verdaderamente va a estar con él en la batalla contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Aquís dijo a David: bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. ¿Por qué Aquís le dice eso a David? Porque David estaba viviendo en el país de los filisteos. Se le había entregado una ciudad para él y para sus hombres. Por eso Aquís confiaba en que David iba a luchar contra Israel a su lado. Y es donde nosotros tenemos nuestra vida: o estamos con Dios o no estamos con Dios. Pero no podemos jugar con Dios diciéndole: aquí estoy, Señor, pero cuando Dios verdaderamente me necesita a mí para llevar su palabra, para llevar su mensaje, yo digo: no cuente conmigo y me voy a hacer otra cosa. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque hay que tener una postura, hay que tener una decisión: o no servimos a Dios, pero no podemos jugar con Dios. Y es lo que nos va a referir la misma palabra de Dios. Por eso te invito a buscar en la palabra de Dios, te invito a escribir en los comentarios. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13, para que escuches de boca del mismo Señor Jesús lo que nos invita a nosotros a realizar.
lo que nos pide que nosotros tengamos en cuenta y la decisión contundente que debe estar en medio de tu vida. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. Priscila Gutiérrez, San Lucas 16, 13. Gela Luna, San Lucas 16, 13. Saludamos a Olivia Rodríguez. Ana Resendi, San Lucas 16, 13. Esmilda Mariela Gómez, San Lucas 16, 13. Aurora Pérez, San Lucas 16, 13. Marlene Rivera, Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. Emily Carrillo, San Lucas 16, 13. Natalie Beliz, San Lucas 16, 13. Fortino Méndez, San Lucas 16, 13. Armando Rosa, San Lucas 16, 13. María Franco, San Lucas 16, 13. Joaquín Sánchez, San Lucas 16, 13. Beatriz Pérez, Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. María Encarnación, San Lucas 16, 13. Saludamos también a María Aguilera, Dios le bendiga. Luz Elena, San Lucas 16, 13. Erlinda Ceballos, San Lucas 16, 13. Nena Elena Mendoza, San Lucas 16, 13. María Pérez, San Lucas 16, 13. Saludamos a Marlene Rivera, Dios te bendiga, gracias por tu granito de arena. Dominga Cordero, San Lucas 16, 13. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13, para que tengamos en cuenta lo que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a la decisión que tenemos que tomar. O estamos con Dios o no estamos con Dios, pero tenemos que tomar una decisión en medio de nuestra vida y no podemos jugar con Dios. Dice así, del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí hay que tener muy en cuenta las palabras de Jesús en referencia al primero y segundo versículo de este capítulo 28 del libro primero de Samuel, donde claramente Samuel tiene que tomar una postura: o está con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, o está para servir a Aquis. ¿A cuál de los dos? Él tiene que tomar una decisión. Ahora, llevándolo a nuestra vida, también tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. O servimos a Dios o no servimos a Dios. Pero no podemos servir a Dios y servir a los bienes materiales. No servir a Dios y ¿tú a quién quieres servir? ¿Quieres servir a Dios o no quieres servir a Dios? Pero tienes que darle una respuesta a Dios. David está en medio de dos amos: el pueblo de Dios, a quien tiene que servir como futuro rey, o a Aquis, a quien tiene que ayudar porque le está dando hospedaje en el país de los filisteos. Y es ahí donde la decisión tiene que marcar tu vida. Tienes que sentirte libre. No por obligación, tienes que tomar una decisión. Tienes que sentirte libre al tomar una decisión. Porque las decisiones importantes de la vida se toman una sola vez y se toman en libertad. Esa libertad que tenemos los hijos de Dios. Esa libertad de decidir si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Y la pregunta es para ti: ¿y tú? ¿Deseas seguir a Dios o no deseas seguir a Dios? Si deseas seguir a Dios, tienes que empezar a cumplir todo lo que Dios nos ha dejado, todo lo que Dios nos ha mandado, todo lo que Dios nos ha presentado, porque es ahí donde yo y tú asumimos una responsabilidad, que es trabajar claramente
para nuestro verdadero y único Dios, a quien tenemos que servir con el corazón y con la vida. Estos dos primeros versículos nos ponen ante ello. ¿Por qué están estos dos versículos en el preámbulo de lo que va a acontecer en el versículo 3 y siguiente? Porque aquí es donde tenemos que tomar la decisión. Porque del 3 en adelante se va a presentar cómo Saúl va a actuar en contra de Dios. Y es lo que Dios no quiere que tú hagas. Porque si tú estás con Dios, tienes que buscar las cosas de Dios y rechazar lo que no es de Dios. Pero si tú no buscas a Dios, no te preocupes, sigue tu vida en tu rumbo, que no hay ningún problema. Pero eso sí, si decides seguir a Dios, hay que seguirlo con el corazón. Porque el mismo Jesús también lo va a decir: el que empuña su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. O recogemos con Dios o desparramamos. Es decir, o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Pero esa decisión es la decisión de la vida. Está ahí, porque David tiene que tomar una decisión. Y llevándola a nuestra vida, tenemos que tomar una decisión. Ya basta de jugar con Dios. Ya basta de abusar de Dios. ¿Por qué es que abusamos de Dios? Abusamos porque lo buscamos, lo utilizamos por un momento, y cuando nos da lo que nosotros queremos, lo desechamos. Fuera de aquí, ya no te queremos más, Dios. Ahora vamos a entregarnos al mundo, a los bienes materiales, al trabajo, a la familia, a todo lo que presenta el mundo. Entonces abusamos de Dios. Y de Dios no podemos abusar. A Dios o le servimos o no le servimos. O le sirves o no le sirves, pero la decisión es tuya. Y esa decisión tiene que ser libre y voluntaria para poder seguir al Señor. Porque es que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos amos. Tenemos que servir a Dios o no servimos a Dios. Pero esa decisión parte de la experiencia de la persona, es decir, de tu propia experiencia. Tú decides a quién vas a seguir. O sigues a Dios o no sigues a Dios. Pero la decisión es tuya. Tienes que darle una respuesta a Dios. Porque es que la palabra de Dios nos habla directo al corazón. Que cada uno tiene que ver, cada uno tiene que descubrir cómo está siguiendo al Señor. Si verdaderamente lo está siguiendo con el corazón o no lo está siguiendo con el corazón. Porque es ahí donde nosotros manifestamos nuestra entrega profunda por Dios. Ahí está. Tienes que tomar una decisión. Saludamos a Isidra Romero, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga. Y a Fortino Méndez, gracias por tu granito de arena. Por eso les hacía una interrogante y les hacía esta pregunta: ¿tú a quién decides seguir? ¿Decides seguir a Dios o no decides seguir a Dios? Pero tienes que responderle al Señor, porque el mismo Jesús lo va a decir. Nadie, escucha bien, nadie puede servir a... Termina respetando a uno y termina irrespetando al otro. ¿Por qué? Porque o servimos a Dios o no servimos a Dios. Pero tenemos que dar una respuesta. Y es la respuesta que David tiene que dar. Por eso David no le responde a Aquís, no le responde. Porque él le hace y le dice lo siguiente: bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquís: ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquís a David: con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Pero no hay una respuesta contundente. Tú sí tienes que dar una respuesta a Dios. Y la respuesta tiene que ser contundente. Y la respuesta tiene que salir de lo profundo de tu corazón. Ponte la mano en el corazón. Y de ahí que salga esa respuesta, pero sencilla y humilde para Dios. Si lo vas a seguir
o no lo vas a seguir. Si vas a seguir a Dios, tienes que asumir el compromiso. Si no vas a seguir a Dios, tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Para qué? Para así sentirte libre en la decisión que estás tomando, o que vas a tomar, o que vas a abandonar en las manos de Dios. Pero tienes que dar una respuesta al Señor. El versículo 3 de este capítulo 28 del libro primero de Samuel dice lo siguiente: Samuel había muerto, todo Israel le había llorado, y fue sepultado en Ramat, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Aquí hay algo que resaltar. Y lo que hay que resaltar es que Saúl había actuado de acuerdo a los mandatos de Dios. Dios detesta, aborrece a los adivinos, a los hechiceros, a los nigromantes, a todos. Dios no los pasa. Ellos están en contra de lo mandado por Dios. Y por eso Saúl hizo algo bonito en medio de su reinado. ¿Qué hizo Saúl? Expulsó, corrió, alejó, sacó de su país a todos los nigromantes y a todos los adivinos. Los sacó. Algo bueno que resaltar del reinado de Saúl. Algo importante que hay que resaltar. Como lo dice el versículo 3. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Los había echado. Y por eso te voy a invitar a ti. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, para que escuchemos lo que el Señor también nos va a transmitir acerca de los adivinos, acerca de los nigromantes, acerca de todas estas personas que se creen más que Dios, pero que delante de Dios no son nada. Y es lo que nos presenta el capítulo 18, versículo 9 y siguiente del libro del Deuteronomio. Escríbelo en los comentarios, búscalo en las Sagradas Escrituras y vamos a comprender lo que nos presenta el Señor acerca de estas abominaciones que cometen los adivinos, los hechiceros, los nigromantes, todas esas personas que están en contra de los planes de Dios. Natalie Belis, Deuteronomio 18:9. Vanessa Pérez, Deuteronomio 18:9. Araceli Cornejo, Deuteronomio 18:9. Gela Luna, Deuteronomio 18:9. Clara Mesa, libro del Deuteronomio 18:9. Mario Rojas, Deuteronomio 18:9. Emily Carrillo, Deuteronomio 18:9. Joaquín Sánchez, Deuteronomio 18:9. Nena Elena Mendoza, Deuteronomio 18:9. Armando Rosa, Deuteronomio 18:9. Emilda Mariela, libro del Deuteronomio 18:9. Paola Feli, Deuteronomio 18:9. Erlinda Ceballos Serafín, Deuteronomio 18:9. Julio César Calpa, Deuteronomio 18:9. Juan Ortiz, Deuteronomio 18:9. María Franco, Deuteronomio 18:9. Patricia Priego, Deuteronomio 18:9. Mónica Lili, Deuteronomio 18:9. Beatriz Pérez, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Emily Belli, Deuteronomio 18:9. Marta Cáceres, Deuteronomio 18:9. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 y siguiente, acerca de lo que son estas personas que actúan en contra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No hay en ti nadie que haga pasar astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros,
o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti, claro como el agua. Nos lo deja este libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 y siguiente, de lo que Saúl había hecho. Saúl había sacado durante su reinado a todos los nigromantes, adivinos, consultores de espectros, evocadores de muertos. A todos los había sacado, los había perseguido, algunos los había matado y otros los había corrido de su reinado, de su país. Y claramente hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cometen estas abominaciones en el día a día, porque lo que presenta este versículo 3 es que Saúl los había sacado, pero resulta que él va a cometer un error. Él los corrió, los sacó, algunos los mató de su reinado, a los nigromantes y adivinos, pero resulta que él va a cometer un error. ¿Cuál es el error de Saúl? Él va a ir a consultar a una nigromante, va a consultar a una mujer que consulta a los muertos y va a ir en contra de lo que Dios ha presentado. Desde el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, que lo vamos a volver a leer, pero desde esta parte. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque el que realiza todas esas cosas, escucha con atención, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, porque eso hay que tenerlo en cuenta para empezar a leer los versículos que vienen del 4 en adelante de este capítulo 28 del libro primero de Samuel, para que vayamos teniendo una idea de qué tan grave y tan bajo ha caído Saúl hasta llegar a consultar a una nigromante. Qué tan bajo cae el ser humano cuando llega y dice: es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que Dios no me habla, es que Dios no me da una señal. Mejor me voy a buscar un brujo, un hechicero, un santero, un adivino, el que lee las cartas, el del horóscopo, el del tarot, el que habla con los muertos. Mejor voy a buscar a ellos que sí me van a responder. Por eso yo les abro la mente con la palabra de Dios desde este momento, porque vamos a empezar a escuchar el error en que cayó Saúl. Tan bajo cayó que no obedeció los mandatos de Dios, sino que fue y desobedeció lo que Dios ha presentado ya desde que el pueblo de Israel empezó a transitar y Dios les iba a dar la tierra prometida. Por eso vamos a leer los versículos siguientes de este capítulo 28 del libro primero de Samuel, que dice así: habiéndose reunido los filisteos, vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que Dios no estaba con él.
¿Y por qué Dios no estaba con Saúl? Porque Saúl había desobedecido el mandato y la orden de Yahvé. Porque Dios le dijo, vas a acabar con todo el país de los filisteos. No vas a dejar ni animal, ni hombre, ni mujer, nada. Vas a dejar con vida. Y Saúl fue, batalló, consiguió la victoria, pero se trajo a Amalek. Se trajo al de los amalecitas, se los trajo y resulta que eso le cayó muy mal. ¿Por qué? Porque él desobedeció la orden de Dios. Tenía que ir a batallar contra los amalecitas y resulta que dejó a Amalek con vida. Y algunos animales los dejó con vida. Y de ahí en adelante Saúl desobedeció la orden de Yahvé. Y Yahvé ya no volvió a estar más con Saúl. Y por eso Saúl tiene miedo. ¿Miedo de qué? De los filisteos. ¿Tiene miedo de qué? De que los vayan a derrotar. Su corazón se llenó de miedo porque él sabe que Dios no estaba con él, porque él se había apartado de Dios. Él estaba en contra de la orden de Dios y él mismo se había apartado de Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay muchas personas que se sienten así. ¿Por qué? Porque ellos mismos han decidido apartarse de Dios. Qué triste, qué lamentable. Que muchas personas al sentir miedo también empiecen a decir cosas que no son y se vayan a buscar a los brujos, a los hechiceros, a los santeros. Como vamos a leer en el versículo 5 y siguiente, que dice así: vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió, ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Consultó Saúl a Yahvé. Esto pasa como las personas, como muchas personas que tienen una necesidad, tienen miedo, tienen una zozobra en su vida y ¿sabe qué hacen? ¿Qué es lo que da tristeza? Van a buscar a Dios en ese momento, pero antes, cuando no tenían nada de eso en su vida, no buscaban a Dios. Qué triste es que el ser humano llegue a ese tal grado de ir a buscar a Dios cuando lo necesita. Y cuando no lo necesita, pues no se acuerda de Dios, le sigue entregando su vida al mundo. Qué tristeza tan grande. Eso da tristeza. Y hay muchos católicos que hacen así. Hay muchos católicos que son así, como ese tipo de personas como Saúl. ¿Qué hacen? Buscan a Dios cuando lo necesitan. Ahí sí, le oran a Dios, le rezan a Dios, van a misa, hacen de todo para que Dios los ayude. Pero después no vuelven a buscar más a Dios. Qué triste y doloroso es saber que dentro de la Iglesia Católica hay personas tan fariseas así como está haciendo Saúl. Hay personas tan hipócritas con Dios, creyendo que Dios no se da cuenta, creyendo que Dios no sabrá qué es lo que esa persona está haciendo. Pero tenemos que saber que dentro de nuestra Iglesia Católica hay personas así de fariseas, hay personas así de hipócritas, hay personas así de doble cara. ¿Por qué? Porque buscan a Dios solo cuando lo necesitan. Cuando no tienen una necesidad, no buscan a Dios. ¡Qué tristeza! Y es una tristeza grande que muchas personas tengan que empezar a llevar su vida así. Y lo que yo espero es que tú no seas así. Que no llegues a ser así. Que no llegues a vivir así, de hipócritamente ante la presencia de Dios. Porque hay muchas personas que lo son. Hay muchas personas que hacen como Saúl cuando tienen miedo, cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen un apuro, cuando tienen un familiar enfermo. Ahí sí se acuerdan de Dios.
y que Dios le responda lo más rápido posible. Porque si Dios no le responde, Dios no sirve. Porque si Dios no le responde, porque Dios no los escucha. Porque si Dios no le responde, porque Dios no los quiere ayudar. ¿Y dónde está el Dios que yo sigo y alabo? Y empiezan a llenarse la boca de tantas cosas, sabiendo que la culpa la tiene esa misma persona. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios. No le había dado toda la gloria, toda la honra a Dios que se merece y que le corresponde todos los días de la vida. Por eso les decía, este capítulo 28 tiene una magnífica enseñanza, pero también tiene afirmaciones contundentes que tenemos que tener la fortaleza para poder superar cada una de las dificultades que encontramos en el camino. Por eso hay que estar a la escucha de la palabra de Dios. A muchos no les gusta leer el Antiguo Testamento porque es lo pasado, pero resulta que es lo más presente también que tenemos. Porque esto que pasa, que Saúl está haciendo, se comete también en el día de hoy. Que muchas personas buscan a Dios cuando les conviene. Buscan a Dios cuando tienen un problema. Buscan a Dios cuando tienen una necesidad. Buscan a Dios cuando están pasando por una dificultad grande en medio de su vida. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dice el adagio popular. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuestra vida. Si yo también he sido así, si tú has actuado también así, y si tú has actuado así, recapacita. Y no sigas viviendo así. Recapacita y ayuda a recapacitar a muchas personas que así no se acerca a Dios, que así no se le da toda la gloria a Dios y que así no se busca a Dios. A Dios se busca todos los días, a Dios se busca a cada momento, a cada instante. Y resulta que David, pues claramente, como lo va a decir el versículo 6, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió, ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Y este tipo de personas al estilo de Saúl son los que piensan que Dios es como la lámpara de Aladino. Ustedes no sé si vieron la película, la serie animada de Aladino. Porque Aladino buscaba la lámpara y cuando encontró la lámpara, frotó la lámpara y al frotar la lámpara salía un adivino, salía un mago, salía alguien que le decía, pídeme 3 deseos, lo que tú quieras. Y resulta que la persona piensa que Dios es de ese mismo estilo. La persona piensa que Dios va a ser así, que tú llegas y frotas a Dios con la oración y ya Dios tiene que darte lo que tú le estás pidiendo. No, 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 no. Hay que poner los pies en la tierra, porque Dios es Dios y a Dios se le respeta. Dios es Dios y a Dios se le da las gracias por todo, pero a Dios se le respeta grandemente por el santo temor que hay que tener a Dios. Temor es distinto a miedo. Porque si yo sé que tengo que buscar a Dios todos los días, lo tengo que buscar. Y aquí es donde nosotros vemos a las personas. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado que uno empieza a hablar con las personas y las personas dicen, Padre, pero es que yo le he pedido a Dios y Dios no me escucha. Padre, es que yo le he pedido a Dios y Dios como que a mí no me quiere conceder nada. Padre, es que ya llevo ya una semana pidiéndole a Dios y Dios no aparece por ningún lado. Y uno le pregunta, yo le digo, ¿y cuántas veces le has orado a Dios durante el día? ¿Y cuántos días de tu vida le has entregado tú a Dios? ¿Y cuántos días de tu vida tú le has dado gracias a Dios por la vida, por tu familia, por tu trabajo, por todo lo que tienes? Porque qué bonito es pedirle a Dios, que todo le pedirle a Dios. Pero resulta que nosotros
Los seres humanos pedimos una, dos o tres veces y después nos cansamos de pedirle a Dios. Es que Dios no nos escucha. Y nos llenamos la boca diciendo, es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios a mí no me responde. Es que Dios a mí no me concede lo que le pido. ¿Y cuántos días lleva pidiéndole? 2 días. No. 2 días no. Tiene que ser toda la vida. Tiene que ser el acercamiento personal tuyo con Dios. No es que Dios, es que tú vas a frotarlo y va a aparecer y te va a decir, aquí está lo que me estás pidiendo. No, porque Dios tiene que ver si tú lo vas a necesitar. Dios está viendo qué grande es tu fe para pedirle a Él todos los días. Y resulta que Saúl consultó a Yahvé. Y dice la misma palabra de Dios que Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los jurín, ni por los profetas. Como Saúl vio que Dios no le respondió, pues va a caer en el error. ¿Cuál es el error? Del que cometen muchos católicos, del que cometen muchos cristianos que se dicen llamar católicos. ¿Cuál es el error? Escucha con atención, presta oído a la palabra de Dios, que nos va a decir en el versículo 7 de este capítulo 28 del libro primero de Samuel, lo siguiente. Dijo Saúl a sus servidores, buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijeron sus servidores, aquí mismo, en Endor, hay una nigromante. Error tan bajo. ¿Qué tan bajo vino a caer Saúl? Tan bajo, tan miserablemente cayó Saúl, que fue a buscar una nigromante, fue a buscar una consultora de muertos, fue a buscar a una persona que, como lo hemos escuchado en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 y siguiente, era una abominación lo que hacía. ¿Por qué? Porque nada de eso está con Dios. Todo eso está en contra de Dios. ¿Qué tan bajo cayó Saúl? ¿Qué tan bajo? ¿Y qué tan bajo caen cristianos católicos? ¿Qué tan bajo caen que cuando tienen que acercarse a Dios, lo hacen? Pero cuando Dios no le responde, cuando Dios no los escucha, según ellos, cuando Dios no les concede lo que le están pidiendo, pues van por la vía rápida. ¿Y cuál es la vía rápida? Por el atajo. ¿Cuál es el atajo? A buscar a los santeros, a los hechiceros, a los que leen las cartas, a los que supuestamente le dicen el signo zodiacal con el tarot, con el horóscopo, a buscar a los brujos, a buscar a los adivinos, a buscar a aquellos que hacen bajar los muertos. Van a buscarlos. Y como ellos sí le van a responder, al tiempo después vuelven otra vez a buscar a Dios. Sinvergüenza, fariseo, hipócrita, que tan miserablemente cae un católico que dice, Dios no me escucha, Dios no me responde. ¿Y a dónde va a ir? A la vía rápida. ¿A dónde va a ir? Al atajo. ¿Y qué dijo Saúl? ¿Qué dijo Saúl? Escucha lo que dijo Saúl. Buscadme una amante para que vaya a consultarla. Dijeron sus servidores, aquí mismo, en Endor, hay una nigromante. Ni corto ni perezoso, los ayudantes de Saúl le dijeron, claro que sí, aquí hay una, si quiere vamos para allá de una vez. ¿Y qué hizo Saúl? Escucha con atención lo que Saúl también va a hacer. Pero antes de ello es ver y recapacitar de que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién es que seguimos? O seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Pero no podemos jugar con Dios. ¿Qué dice? El versículo 8. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga.
La mujer le respondió: bien sabe lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. Vamos a ver los puntos que hay desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Primero, Saúl consulta a la nigromante que le evoque un muerto, contrario a los planes de Dios. Segundo, la mujer sabía el decreto que estaba, pero aún así lo infligió. Y tercero, claramente Saúl se apropia de algo: vive Yahvé, que no te va a pasar nada. Es decir, hay tres cosas dentro de estos versículos que hay que descubrir. Y lo primero es que al consultar a la nigromante, Saúl pues va a caer en algo detestable ante la presencia de Dios. Por eso te invito, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios el libro de Levítico, versículo 19, capítulo 19, versículo 31. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, para que escuchemos esto acerca de lo que es consultar a los nigromantes, a los adivinos, y cómo eso está prohibido, que nosotros no debemos hacerlo porque es una abominación. Y lo que nos presenta el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 31. Saludamos a Marta Cáceres. Dios te bendiga. Gracias por tu granito de arena. Dios le bendiga siempre, Padre. Gracias por compartir la palabra de Dios. Saludos desde Dallas, Texas. Emilda Mariela, Levítico 19:31. Vanessa Pérez, Levítico 19:31. Marta Cáceres, Levítico 19:31. Armando Rosa, Levítico 19:31. Nena Elena Mendoza, Levítico 19:31. Ana Resendi, Levítico 19:31. Natalie Belis, Levítico 19:31. Paola Feli, Levítico 19:31. Araceli Corneco, Levítico 19:31. Mónica Lili, Levítico 19:31. Emily Belis, Levítico 19:31. Clara Mesa, Levítico 19:31. Junior Quintanar, Levítico 19:31. María Encarnación, Levítico 19:31. Aurora Pérez, Levítico 19:31. Beatriz Pérez, Levítico 19:31. Francisca Martínez, Levítico 19:31. María Valdés, Levítico 19:31. Y saludamos a Víctor Santo, que nos escucha desde su lugar de trabajo. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 31. Acerca de estas abominaciones. Escucha con atención y presta oído a la palabra de Dios. No os dirijáis a los nigromantes, ni conocéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios. ¿Qué hizo Saúl? Consultar a una nigromante para que le evocara a un muerto. Saúl se pasó por encima las prohibiciones de Dios. Saúl se pasó por encima lo que Dios ha mandado, como hacen muchos católicos. ¿Qué hacen muchos católicos? Pasan por encima a los mandatos de Dios. Es decir, saltan la talanquera. Dios no me escuchó, vámonos pon del brujo. Dios no me escuchó, vámonos pon del adivino. Dios no me respondió, vámonos pon del hechicero. Dios no me dio ninguna respuesta ni señal, vámonos para el que lee las cartas y fuma el tabaco, porque ese sí va a dar la respuesta rápidamente. Entonces están cometiendo una abominación ante la presencia de Dios. Te lo vuelvo a leer. Presta atención a la palabra de Dios. No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa.
No hay que consultar a ese tipo de persona. ¿Y qué hizo Saúl? Se pasó eso por encima y fue y consultó. ¿A quién? A una nigromante, para que le hiciera presente a un muerto. ¿Y a quién evocó Saúl para que la mujer se lo presentara? A Samuel. ¿Por qué a Samuel? Porque Samuel era el que estaba cerca de Dios, era el servidor de Dios y necesitaba que Samuel qué era lo que tenía que hacer para derrotar a los filisteos. Si escuchamos todo el relato de cómo Samuel se va a parecer a Saúl, vamos a escucharlo, porque Samuel ya estaba quebrado, Saúl estaba quebrado, perdón, había caído tan bajo, tan miserablemente, que se ha apartado de Dios por completo y hasta ha buscado a una nigromante. Se ha hecho impuro ante la presencia de Dios y evocó a Samuel. Esta mujer se lo hizo presente, pero no para darle buenas noticias, sino para decirle lo que Saúl tenía que merecer por haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo? Escucha lo que dice el versículo 15 en adelante. Samuel dijo así: ¿por qué me perturbas evocándome? Porque el ser humano perturba el alma de muchas personas. ¿Usted cree que alguien dice, vaya donde uno que evoca a los muertos y le dice, necesito que me traiga a fulano de tal para hablar con él, para saber cómo está, qué está haciendo? Perturbando esa alma, que tienen que descansar en paz, porque el que murió necesita descansar en paz. No necesita que se le esté llamando en medio de su muerte. No, porque eso es una abominación ante la presencia de Dios. ¿Qué dijo Samuel a Saúl? Escucha. ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí, ya no me responde, ni por los profetas ni en sueño. Escucha cómo Saúl se está escudando. Dios se ha apartado de mí. En vez de decir yo me aparté de Dios, él dijo Dios se apartó de mí. Como muchos dicen, ¿será que Dios no me responde porque soy un pecador? No, sino por tu culpa, porque tú te has apartado de Dios. Hay que aprender a darle el verdadero sentido a la palabra de Dios. Escucha. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer, dijo Saúl. ¿Para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. Algo que Saúl ya sabía. Pero Saúl tiene que buscar un culpable. ¿Cuál es el culpable? Dios se ha apartado de mí. Como mucha gente busca el culpable. ¿Y quién es el culpable? Dios. Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no me dice nada, Dios no me responde, Dios no me sana. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es el culpable? Dios. Pero Saúl sabía que ya Dios le había dicho por medio de la boca de Samuel que él había arrancado su presencia de Saúl para ir a dársela a David. Saúl lo sabía. Y las personas saben que ellos son los que han fallado, pero no les gusta aceptar la culpa y la responsabilidad que tienen. Porque no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalek. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entregará Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y es que aquí, donde nosotros tenemos que ver la importancia de acercarnos a Dios,
la importancia de que nosotros tenemos que tratar de cumplir a cabalidad los mandatos de Dios, la importancia de decir y de tomar una decisión en la vida: o estamos con Dios o no estamos con Dios, pero tienes que tomar una decisión. Eso sí, no juegues con Dios, no juegues con Dios, porque con Dios no se juega. A Dios se le respeta, a Dios se le valora, a Dios se le da las gracias, a Dios se le habla todos los días en acción de gracia por la vida. Pero eso sí, no busques a Dios solo en los momentos difíciles de tu vida. No lo hagas, por favor, porque vas a correr la misma suerte de Saúl. Te vas a llenar la boca para decir: Dios no me habla, Dios no me escucha, Dios no está aquí, Dios no me dio esto. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes por qué. Porque tú te has apartado de Dios, porque tú sabes que Dios se ha apartado de ti, porque tú te has apartado de Él. Nosotros somos los que nos apartamos de la presencia de Dios. Nosotros somos a causa de que Dios no está todos los días en nuestra vida, buscamos otras cosas, Dios se aparta de cada uno de nosotros. Y es que lo que estoy leyendo es en adelante del libro primero de Samuel, capítulo 28, estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque Saúl cayó tan bajo que consultó a la nigromante. Se presentó Samuel y le dijo en cara por qué Dios se había apartado de él. Así que ánimo, no tengas miedo. Dios está con cada uno de nosotros. Dios nos acompaña. Dios nos bendice, pero eso sí, tenemos que acercarnos a la presencia de Dios y tenemos que agradecerle a Dios todos los días de nuestra vida. No te apartes de Dios. No busques otras cosas. Aléjate de las cosas malas. Aléjate de todo aquello que te incita a hacer el mal. Es decir, no escuches a las personas decirte: mira, vamos para que esa persona sí te va a decir lo que pasa en tu vida. ¿Y quién es? Un brujo. Y un católico va y se mete allá. Sinvergüenza, falso, fariseo. Está jugando con Dios. Recuerda, escucha, con Dios no se juega. A Dios se le respeta. Que ese sea una ley en tu vida. Con Dios no se juega. A Dios se le respeta. Porque Dios es Dios y Dios es grande. Nosotros somos el corazón. Ánimo, no tengas miedo. Esta lectura de este capítulo 18 del libro primero de Samuel es una gran enseñanza. Una gran enseñanza para decidir si estamos con Dios o no estamos con Dios. Para empezar a descubrir cuántas veces le hemos fallado a Dios. Pero para recapacitar y decir: vamos a seguir a Dios a pesar de todos los problemas y dificultades que puedan pasar en nuestra vida. Y así no hayan problemas, igualito seguimos en el camino de Dios. Por eso te dejo esa bonita invitación. Por eso te dejo esta bonita enseñanza. Para que tú la hagas vida en medio de tu vida. Para que le abras el corazón a la palabra de Dios. Para que cambies. Para que te acerques más a Dios. No para que te alejes ahora de Dios, no, para que te acerques más a Dios. Más de lo que te has acercado el año que ha terminado. Porque empezamos un nuevo año. Un nuevo año donde tenemos que acercarnos más a Dios. Donde tenemos que amar más a Dios. Donde tenemos que tratar de cumplir más a cabalidad los mandatos de Dios. Este año grande y bonito que el Señor nos está regalando. Así que ya sabemos muy bien, Dios no se aparta. Yo, el ser humano, la persona, es quien se aparta de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en tu vida tú no tienes que buscar a Dios por un momento, por una necesidad, por un problema, por un familiar enfermo, por un familiar que partió al encuentro de Dios. No, a Dios se le busca toda la vida. A Dios se le da las gracias todos los días. A Dios se le agradece toda su misericordia. Eso sí, ten presente, nosotros tenemos que buscar a Dios con un sincero corazón. Así que ánimo,
a seguir adelante, a seguir luchando. Y gracias a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Qué bonito es leer los comentarios que dicen: llegué a escuchar la palabra de Dios. Aquí estoy presente para escuchar la palabra de Dios. Aquí estoy para ver qué me dice Dios a través de su palabra. Hoy, como todos los días, estoy a la escucha de la palabra de Dios. Qué bonito. Y eso lo motiva a uno a seguir adelante. Eso lo motiva a uno a seguir evangelizando. Eso lo motiva a uno a enamorarse cada día más de la palabra de Dios. Yo estoy enamorado de la palabra de Dios. ¿Y tú estás enamorado? ¿Tú estás enamorada de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Porque es que es maravilloso el mensaje que Dios nos deja de la palabra de Dios, para que lo asumamos con responsabilidad, para que lo asumamos todos los días. Que nada ni nadie te impida a ti leer y escuchar todos los días la palabra de Dios, escuchar su reflexión. Ánimo, no tengas miedo. Dios está contigo. Dios te bendice grandemente y Dios te conceda la gracia de seguir adelante. No te separes de Dios. Acércate más a Dios. Acerca a tu familia a Dios. Ya no busque más hechiceros, santeros, adivinos, los que leen las cartas, los del tarot, los que te leen los horóscopos. No creas más en esas personas. Cree en Dios. Busca a Dios. Acércate a Dios y que Dios sea el farol de tu vida, junto con la misma palabra de Dios, que es la que nos va a iluminar ese camino para poder llegar a la presencia de Dios en el reino de los cielos. Gracias por estar presente en este en vivo, por escuchar la santa palabra de Dios, y les invito para mañana, Dios mediante, a la misma hora, a las 7 de la noche, hora de Venezuela, vamos a tener otro en vivo, Dios mediante, de la palabra de Dios, para que agarremos fuerza en este año 2021 y no nos desmayemos en el camino, sino que esa fuerza nos lleve todos los días a leer, a escudriñar y a enamorarnos de la santa palabra de Dios. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, para recibir la santa bendición, para así poder darle gracias a Dios por la vida. Pero antes de ello, vamos a orar a nuestra Madre María Santísima, colocando en su manto sagrado a todos los sacerdotes del mundo entero. Trae a tu mente al sacerdote de tu parroquia. Trae a tu mente al sacerdote que bautizó a tus hijos, que te llevó y que te concedió la gracia del sacramento del matrimonio, a ese sacerdote que te ha ofrecido el sacramento de la reconciliación, a ese sacerdote que ha hecho presente a Jesús en Eucaristía, para que tú lo puedas comer y puedas traerlo a tu vida. Ofrece este Ave María también a Dios y a María Santísima por todos los sacerdotes. Vamos a ofrecerlo por el Padre Luis Toro, por el Padre Marcos Galvis, por el Padre Cristóbal Araujo, por el Padre Ángel Umaña, por el Padre Eudis Medina, por el Padre Maro Zambrano, por todos los sacerdotes. Lo ofrezco también por mí, el Padre José Gregorio Medina. Vamos a hacer esta oración a María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Gracias por compartir este en vivo con nosotros. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. Nos vemos mañana con la gracia de Dios.